Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en lo más profundo de la mente criminal. Oye, sí. Descendemos a las profundidades de un caso que le helará la sangre la historia de Robert Willie Pickton, el granjero canadiense que ocultaba un secreto atroz. Un monstruo disfrazado de hombre común. Prepárense porque este viaje nos llevará a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Exacto, vamos a explorar la vida de Pickton, sus crímenes y la compleja investigación que lo desenmascaró. Pero sobre todo, Nos adentraremos en los escalofriantes hallazgos de su granja. un escenario que parece sacado de una pesadilla, listos para bucear en las profundidades del horror. Comencemos por desentrañar la vida de Pickton. Antes de que la oscuridad lo consumiera, nació en 1949 y creció en Port Coquitlam, Columbia Británica. Una vida aparentemente ordinaria. Una vida aparentemente ordinaria sin indicios de la brutalidad que se gestaría en su interior. Me intriga esa aparente normalidad. ¿Cómo un hombre que creció en un entorno rural sin nada extraordinario en su infancia pudo convertirse en un monstruo capaz de cometer actos tan despiadados? Esa es la pregunta que nos persigue. La investigación policial de 2002 nos da una primera pista. Lo que comenzó como una simple inspección de armas de fuego en su granja se transformó en una macabra revelación. ¿Te imaginas? Los policías llegan a la granja de Pickton para una revisión rutinaria y lo que encuentran desata una investigación de una magnitud inimaginable. La magnitud de la investigación fue asombrosa. A medida que la policía excavaba en la granja de Pickton, encontraban más y más mujeres desaparecidas. Todas conectadas a él. Era como si la tierra misma gritara los nombres de sus víctimas. Y es aquí donde la historia adquiere un tono aún más siniestro. La investigación forense fue un desafío extremo debido al avanzado estado de descomposición de los restos. ¿Cómo pudieron los investigadores identificar a las víctimas y reconstruir lo sucedido en una escena del crimen tan grotesca? Los desafíos fueron enormes. Imagina la dificultad de analizar restos humanos que han sido expuestos a los elementos y al paso del tiempo. Y como si fuera poco, algunas víctimas habían sido horrorosamente devoradas por los cerdos de Pickton. Un detalle que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué sucedió con esos cerdos? ¿Es posible que alguien sin saberlo haya consumido carne contaminada por los crímenes de Pickton? Es una pregunta que ha rondado en la mente de muchos desde entonces, aunque nunca se ha confirmado. ¿La posibilidad? La posibilidad es escalofriante. Continuando con la investigación, los hallazgos en la granja de Pickton eran cada vez más perturbadores. Un cráneo partido, manos y pies, cercenados restos humanos en su caravana. Y no olvidemos el revólver calibre 22 encontrado con rastros de ADN que lo vinculaban directamente a una de sus víctimas. Las pruebas eran abrumadoras. Pickton fue acusado inicialmente de 27 asesinatos. Sin embargo, para hacer el juicio más manejable, el juez decidió sentarse en 6 casos específicos. ¿Cómo se elige ante tal horror? Es una decisión difícil de comprender, pero imagínate la complejidad de un juicio con 27 cargos de asesinato. El juicio, que comenzó en 2006, estuvo rodeado de un secretismo absoluto. Se impuso una orden de silencio a los medios para evitar la contaminación del jurado y proteger la integridad del proceso. Pero esto también alimentó el misterio y la especulación. ¿Cómo reaccionó el público canadiense cuando finalmente se revelaron los detalles del caso? La reacción fue de total conmoción. Fue como si una película de terror se hubiera vuelto realidad. La brutalidad de los crímenes, las pruebas forenses y el testimonio de los testigos crearon una atmósfera de horror e incredulidad. Canadá jamás había presenciado algo así. El jurado finalmente encontró a Pickton culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. ¿Qué implicaciones tuvo ese veredicto? ¿Cómo se define asesinato en segundo grado en el sistema legal canadiense? En Canadá, el asesinato en segundo grado implica un homicidio intencional pero no premeditado, aunque el veredicto no lo condenó a la pena de muerte. Lo sentenció. Lo sentenció a pasar el resto de su vida en prisión. Un castigo que muchos consideraron insuficiente ante la magnitud de sus crímenes. Pickton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Durante la sentencia, el juez describió los crímenes de Pickton como aborrecibles y despreciables, palabras que reflejaban el horror que sentía toda la nación. Pero la historia de Pickton no termina ahí. En 2014, mientras cumplía su condena en una prisión de Quebec, Un nuevo capítulo de horror se sumó a esta historia. Pickton fue brutalmente atacado por otro recluso, un hombre llamado Martin Charest, quien ya tenía un historial de agresiones dentro de la prisión. Charest atacó a Pickton con un objeto afilado, dejándolo gravemente herido. Fue trasladado a un hospital donde murió poco después debido a las complicaciones del ataque. La muerte de Pickton a manos de otro recluso añade un último giro macabro a esta historia ya de por sí horripilante. Y nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó a Pickton a cometer esos atroces crímenes? ¿Cómo pudo mantener su doble vida durante tanto tiempo?
¿Y qué impacto ha tenido este caso en la sociedad canadiense? Son preguntas que intentaremos responder a medida que profundicemos en este caso. La brutalidad de los asesinatos de Pickton y el hecho de que muchas de sus víctimas fueran mujeres marginadas y vulnerables desató un debate nacional sobre la seguridad de las trabajadoras sexuales y la respuesta de la policía a las personas desaparecidas. Es cierto, muchas de las víctimas de Pickton eran mujeres indígenas, un grupo históricamente marginado y victimizado en Canadá. Me pregunto si este caso puso de manifiesto la vulnerabilidad de estas mujeres ante un sistema que parece haberlas fallado. Sin duda, este caso expuso las fallas sistémicas en cómo se investigan las desapariciones, especialmente cuando las víctimas son mujeres vulnerables o pertenecientes a minorías. La policía enfrentó duras críticas por su manejo inicial de las desapariciones. Es decir, se argumenta que no se tomaron en serio las denuncias porque las víctimas provenían de entornos marginados. Exactamente. Muchos creen que si las víctimas hubieran sido mujeres de clase alta, la respuesta de las autoridades habría sido más rápida y contundente. Es desgarrador pensar en el dolor y la incertidumbre que sufrieron las familias durante todos esos años. Imagino que la falta de respuestas y la sensación de que sus seres queridos fueron ignorados por el sistema debe haber sido insoportable. Las familias de las víctimas expresaron su frustración con la falta de progreso en la investigación durante años. Algunas incluso acusaron a la policía de no hacer lo suficiente para encontrar a sus seres queridos. Volviendo a Pickton, ¿qué nos puede decir la investigación sobre sus motivaciones? ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal llevar una doble vida tan horrible? Esa es la pregunta del millón. La investigación reveló que Pickton atraía a sus víctimas a su granja con promesas de comida, drogas o dinero. Aprovechaba su vulnerabilidad, su necesidad de escape para tenderles una trampa mortal. Una vez que las mujeres estaban en su poder, las asesinaba brutalmente y se deshacía de sus cuerpos de maneras espantosas. Las pruebas forenses revelaron que Pickton utilizaba una variedad de métodos para matar a sus víctimas, incluyendo armas de fuego, estrangulamiento y apuñalamiento. Algunos restos fueron encontrados en un estado tan avanzado de descomposición que era imposible determinar la causa exacta de la muerte. La granja de Pickton era un verdadero escenario de horror. Las autoridades encontraron huesos, sangre y otros restos humanos esparcidos por toda la propiedad. ¿Qué nos puede decir sobre la mente de Pickton el hecho de que cometiera sus crímenes en un lugar tan familiar para él? Es un detalle escalofriante su granja, un lugar que debería asociarse con la vida y la naturaleza se convirtió en un cementerio clandestino, un reflejo de la oscuridad que habitaba en su alma. Y a pesar de la atrocidad de sus actos, Pickton nunca mostró remordimiento. Durante los interrogatorios policiales y en el juicio se mantuvo frío y distante, incluso sarcástico en ocasiones. Su falta de empatía, su frialdad emocional, lo convertían en una figura aún más aterradora a los ojos del público. El caso de Pickton dejó una profunda cicatriz en la psique canadiense, ¿verdad? Por supuesto, se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las mujeres marginadas y en un llamado a la acción para abordar las fallas en el sistema de justicia. El caso también generó un debate sobre la pena de muerte en Canadá. Aunque Pickton no fue condenado a muerte, muchos argumentaron que sus crímenes justificaban la pena capital. Sin embargo, Canadá abolió la pena de muerte en 1976 y la mayoría de la población se opone a su restitución. ¿Cómo se reconcilian estas dos posturas? ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre la justicia y la compasión en un caso tan extremo? Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Por un lado, existe la indignación ante la brutalidad de los crímenes y el deseo de un castigo proporcional al dolor infligido. Por otro lado, está el principio de que la vida humana es sagrada, incluso la de aquellos que han cometido actos terribles. El caso de Pickton puso a prueba los límites de la moral y la justicia en la sociedad canadiense. El legado de Pickton es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para la crueldad, pero también es un llamado a la compasión, a la justicia y la necesidad de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Qué medidas se tomaron para prevenir que un caso como este vuelva a suceder? Tras el caso de Pickton, se implementaron una serie de reformas en el sistema de justicia canadiense. Se crearon nuevas medidas para mejorar la respuesta policial a las personas desaparecidas, especialmente en casos de mujeres vulnerables. Se establecieron bases de datos nacionales de ADN para ayudar a identificar a las víctimas y se crearon programas de apoyo para las familias de las personas desaparecidas. Estas reformas, aunque dolorosamente ganadas, son un legado importante del caso de Pickton. Un recordatorio de que la tragedia puede impulsar el cambio positivo. Exacto. A pesar de que las heridas de este caso aún no han sanado por completo, la sociedad canadiense ha aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de la justicia social, la protección de los vulnerables y la necesidad de un sistema judicial más receptivo y eficaz. El caso de Robert Pickton es una historia de horror y oscuridad, pero también es una historia de resiliencia y reforma, y la búsqueda continua de justicia.
Así es. Aunque no hay respuestas fáciles a las preguntas que este caso plantea, el simple hecho de que las estamos haciendo es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y compasiva. El caso de Picton nos deja con una sensación de inquietud, pero también con la esperanza de que al confrontar lo más oscuro de nuestra naturaleza, podemos trabajar para crear un mundo mejor y más seguro para todos. Y con esa reflexión, nos acercamos al final de este oscuro capítulo de la historia criminal. Una última pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos honrar la memoria de las víctimas de Picton y trabajar para crear un mundo donde este tipo de atrocidades sean impensables? Es cierto, mientras reflexionamos sobre este caso, es crucial recordar que más allá de la brutalidad de los crímenes, la historia de Picton nos obliga a mirar de frente la importancia de la empatía y la justicia social. Precisamente, las víctimas de Picton no eran solo números en un expediente, eran mujeres marginadas, ignoradas por una sociedad que no supo o no quiso ver su vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad les convirtió en presas fáciles para un depredador como Picton. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos como sociedad proteger a quienes se encuentran al margen? ¿Qué podemos aprender de este caso para evitar que se repita? Es una pregunta compleja, pero creo que la clave está en reconocer la humanidad de cada individuo independientemente de su origen o circunstancias. El caso de Picton nos recuerda la necesidad de tender una mano a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de luchar contra la discriminación y la indiferencia que pueden alimentar este tipo de tragedias. Hablando de lucha, el caso de Picton también impulsó cambios concretos en el sistema de justicia canadiense. ¿No es así? Correcto. Tras la conmoción y el horror se implementaron nuevas medidas para mejorar la respuesta policial a las personas desaparecidas, especialmente en casos de mujeres vulnerables. Se crearon bases de datos nacionales de ADN para agilizar la identificación de víctimas y se establecieron programas de apoyo para las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido. Esas reformas, aunque nacidas del dolor, representan un avance significativo. Demuestran que incluso en las circunstancias más oscuras, la tragedia puede ser un catalizador para el cambio. Sin duda, a pesar de que las heridas de este caso aún no han cicatrizado por completo, la sociedad canadiense ha extraído valiosas lecciones. La importancia de la justicia social, la protección de los más vulnerables y la necesidad de un sistema judicial más sensible y eficaz son solo algunas de ellas. Al final, el caso de Robert Picton es una historia de horror y oscuridad, pero también es una historia de resiliencia, de reforma y de la búsqueda incesante de justicia. Así es. Y aunque no hay respuestas fáciles a las preguntas que este caso nos plantea, el simple hecho de que las estemos formulando, de que estemos dispuestos a mirar de frente a la oscuridad, es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más justa y compasiva. El caso de Picton nos deja con una sensación de quietud, pero también con una chispa de esperanza. Al confrontar lo más oscuro de nuestra naturaleza, podemos trabajar para crear un mundo mejor. Un mundo donde este tipo de atrocidades sean impensables. Y con esa reflexión nos despedimos de este oscuro capítulo de la historia criminal. Una última pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos honrar la memoria de las víctimas de Picton y trabajar para crear un mundo donde la violencia y la indiferencia no tengan cabida? Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso de Robert Picton. Esperamos que esta inmersión en la oscuridad les haya dado una nueva perspectiva no solo sobre este caso, sino sobre la importancia de la empatía, la justicia y la lucha por un mundo mejor. Hasta la próxima en The Deep Dive.